111, 112, que va a ser el tema el día de hoy. Parece que no hemos avanzado, pero ya vamos en la serie de los salmos, entonces ya nos estamos acercando al 119. Y nos vamos a pasar toda la vida, creo. Oramos, hermanos, por favor. Nuestro Padre Celestial, le agradecemos en esta mañana nuevamente tu bondad y tu misericordia en concedernos estar aquí para adorarte, para alabar tu santo nombre. Es bueno para nosotros y experimentamos el gozo y el placer de estar en comunión contigo, Señor. Guíanos en este tiempo en la predicación de tu palabra, la declaración de tu verdad. Y rogamos, Señor, que nuestra alma sea una tierra fértil para que tu palabra siga prosperando y seamos moldeados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Te bendecimos, Padre, reconocemos nuestra gran necesidad de ti, de ser perdonados, reconciliados, de ser guiados en nuestra vida por tu mano, por tus principios, por tu verdad. Te damos pues las gracias y rogamos que nos asistas con tu Espíritu Santo para que nuestras almas se beneficien de tu palabra, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Bueno, vamos a hacer una breve introducción. Nos encontramos con estos dos salmos que están relacionados desde la forma en cómo están construidos. Estos salmos son acrósticos, es decir, están tomando el alfabeto hebreo. En cada línea comienza con una letra del alfabeto. Si ustedes pueden notar, tanto el Salmo 110 como el 111 tienen 10 versículos. Nosotros no tenemos, o sea, no se guarda el formato del acróstico porque no se traduce igual del hebreo al español, pero pues sí tenemos los principios que vamos a estudiar. Además de ser acrósticos como otros salmos, el 34, el 37, recordarán ustedes, estos salmos son considerados como regulares porque efectivamente tienen las 22 letras del alfabeto. Los otros están incompletos, tienen algunas variaciones y se considera aparte todo pensamiento, toda distracción, sus preocupaciones échelas a un lado para que pueda concentrarse verdaderamente en la alabanza de Dios. No es algo parecido lo que nuestros hermanos hacen. Ahora, se relacionan también este Salmo 111 y 112 en el hecho de que tienen un contenido que está como hilvanado, aunque toda la palabra es así, no está relacionada. Pero podemos ver que en el Salmo 111 el salmista llama a alabar a Dios por sus obras, lo menciona como 4 o 5 veces, que debemos alabar a Dios por sus obras, que debemos alabar a Dios por sus perfecciones, mientras que el Salmo 112 nos habla de la dicha, es decir, y señala, ¿no? Tanto el Salmo 111, al final en el versículo 10, noten ustedes, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y tienen buen entendimiento cuantos ponen aquello por su obra, ¿no? El que pone por obra sus mandamientos, dice, es sabio, tiene buen entendimiento. Y el que hace esto, alabar a Dios. Y el Salmo 112 trata de las bendiciones que reciben en el presente y en el futuro aquellos que tememos y alabamos al Señor, ¿no? Entonces, este va a ser nuestro tema. Es decir, tanto el Salmo 111 se fundamenta en alabar a Dios, que es el propósito general de la vida del hombre, y el segundo señala las bendiciones o bienaventuranzas de aquellos que tienen este estilo de vida, ¿verdad? Entonces, están relacionados así. El Salmo termina con un versículo muy fuerte, el Salmo 112, donde habla en contraste, ¿no?
En contraste con aquellos que guardan el camino de Dios, el Salmo 112 señala la desgracia y la tragedia de quienes no siguen el camino de la verdad. Desde un principio hay que señalar el tema central, dice en el Salmo 112, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y es bienaventurado el que teme a Jehová. Y enseguida dice las bendiciones. Cuando hablamos, hago una aclaración desde el principio. Cuando hablamos de temor de Dios, no nos referimos al miedo. Hay que aclarar esto, porque muchas personas dicen, no, es que tú vas ahí porque ya te amenazaron y el infierno te persigue y es por miedo y tienes miedo y yo soy libre de eso. Dicen, no, yo no tengo miedo. Sí. Desde un principio señalamos el temor de Dios que señala la Biblia. Es un temor de asombro, es un temor de reverencia. Es un temor reverencial. Está derivado de la grandeza de Dios y de la pequeñez de nosotros mismos, hombres débiles, ¿no? Es asombroso estar delante de la presencia de Dios. Tenemos temor de Él, de su grandeza, de su infinita grandeza. La palabra grandeza se queda corta para describirlo, ¿no? Entonces, es un temor de respeto, es un temor de reverencia, no es miedo. De acuerdo a Jeremías 32, que ya escuchamos en la lectura, quiero que lo vean por favor, y vamos a fijarnos en este versículo 40, porque la Biblia nos enseña, Jeremías 32, en el versículo 40, la Biblia nos enseña, este pasaje está tomado de cuando el pueblo de Dios fue castigado debido a su rebeldía. Hablamos del reino del sur, de Judá, y fueron llevados cautivos a Babilonia en el año 585, recuerda usted, antes de Cristo. Entonces Dios dice, de la misma manera que los castigué, los volveré a traer. Cuando yo los traiga, obviamente este advenimiento, este regreso a Jerusalén prefigura un despertamiento y un avivamiento en el corazón de los hijos de Dios, sea el regreso de Babilonia o sea venir a la adoración de Dios, venir a la salvación. Entonces nos dice el versículo 39, que cuando Dios haga esto, dice, yo les haré tornar, daréles, versículo 39, un corazón y un camino. ¿Para qué? Dice, para que me teman perpetuamente, para que haya bien en ellos y sus hijos y en sus hijos después de ellos. Haré con ellos pacto eterno, que no tornaré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Cuando hablamos del temor de Dios, no estamos hablando de algo que sale naturalmente del hombre. Hablamos de algo que pone Dios en el alma de las personas cuando los regenera, cuando nos salva, ¿verdad? De esto es de lo que estamos hablando. Entonces, esto es muy diferente a hablar de miedo, ¿no? O sea, cuando las personas nos preguntan, hijo, ¿y cómo es que te hiciste cristiano? ¿Y cómo es que ahora adoras a Dios? Dios me salvó, puso su temor en mí y aquí estoy caminando en sus mandamientos, ¿no? Eso es lo que sucede. Pero ¿qué hiciste? Muchos piensan, no, es que no está bien, si antes tú traías la camiseta del Guadalajara y ahora traes la camiseta del Cruz Azul, ¿cómo fue eso? ¿Cómo cambiaste? No quiero decir del América por algunas razones que sin ofender a nadie. Entonces, ¿por qué piensan que es como un cambio de camiseta? Pero no es así. El temor de Dios viene como un resultado de la operación del poder de Dios en el alma de los hombres, regenerándoles. Al regenerarnos pone el temor, pone la capacidad de arrepentirnos, la capacidad de creer, etcétera, ¿no? Es el milagro de la salvación. Entonces, ahora vamos a la exposición. Aclarado el asunto del temor, ¿no? Entonces volvemos aquí al Salmo 111 y 112. En primer lugar vamos a ver la razón principal, nótelo por favor, la razón principal por la cual somos llamados a alabar a Dios.
¿Cuál es la razón principal? El salmista dice en el versículo 1, aleluya, o sea, alabemos a Jehová, alabemos a Jehová. Y luego se expresa con un compromiso personal y dice en el versículo 1, yo alabaré a Jehová con todo el corazón. O sea, primero invita y dice, bueno, yo no sé si ustedes lo vayan a hacer, el pensamiento, no sé, yo lo voy a hacer y lo voy a hacer con todo mi corazón, ¿no? O sea, ¿cuál es la razón principal por la cual somos llamados a alabar a Dios? Y esto va a ser una explicación larga, sin perder ahí, ubíquese en Isaías 43. Entonces, ¿por qué los hombres somos llamados a alabar a Dios? Bueno, los hombres somos llamados a alabar a Dios porque dice la Escritura en Isaías 43, Dios le dice así a Israel, versículo 1 dice, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, dice, yo te redimí, te puse nombre nuevo, mío eres. Nosotros le pertenecemos a Dios, aunque Dios nos da la vida a través de nuestros padres, le pertenecemos a Dios, somos de Él es nuestro creador, Él nos formó, a Él se debe que estés así de guapo, así de hermosa, etcétera, ¿no? Todo, sí, todos nos ponemos felices porque nos dicen guapos, a veces no salimos guapos, a veces salimos medio feotes, ¿verdad? Pero gracias a Dios, ¿sí? No, es por mi papá que estaba re feo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Sabemos que lo de afuera no es lo que importa, es el alma, ¿no? Pero Dios es el que nos creó. Y el asunto es que como le pertenecemos a Él y Él es nuestro creador, Él es el que nos diseñó, Él nos creó a su imagen y semejanza. Cuando somos salvados nos recrea, ¿no? Nos regenera, nos vuelve a dar una vida distinta, es el milagro de la salvación. Entonces, dice el versículo 7, ¿para qué nos ha creado Dios? Versículo 7, todos los llamados de mi nombre, dice, para gloria mía los creé, para gloria mía los formé y los hice. Este es el propósito para el cual Dios ha creado a los hombres, ¿no? Para que seamos para la gloria de su nombre. Hemos sido creados para glorificarle, para alabarle, para rendirle a Él el honor y la gloria. En el Nuevo Testamento, en 1 de Pedro 2:9, usted puede leer este texto más detenidamente ahí, 43, 1 al 7 de Isaías. Vamos ahora a 1 de Pedro en el capítulo 2. Cuando nos dice el apóstol que Dios, sus hijos, dice que Él ha formado con sus hijos, nos ha puesto sobre la principal piedra, la cabeza del ángulo, versículo 9, dice muchos, desde el versículo 8, dice muchos rechazaron a Cristo, ¿no? Del pueblo que debía recibirlo, lo rechazó, dice, pero vosotros, dice versículo 9, muchos se tropezaron en Cristo, lo rechazaron, no era lo que ellos esperaban, como hoy en día rechazan la verdad de la palabra de Dios, el evangelio, no es lo que ellos esperan, ¿sí? Muchos quieren un Dios de acuerdo a sus necesidades, pues no es así. Nosotros adoramos a Dios tal como Él es, tal como Él se revela en la palabra. ¿Sí? Nosotros no le vamos a decir mentiras de que Dios va a hacer lo que usted quiera y le va a cumplir sus caprichos. Ese es un Dios de invento de la mente humana. Ese Dios no es el Dios de la Biblia, ¿no? El Dios verdadero debe ser adorado tal como Él se ha revelado a nosotros. Así que muchos lo rechazaron cuando vino Cristo, dice Pedro, pero en el versículo 9, pero vosotros, dice, sois linaje escogido. Sois un pueblo escogido, seleccionado, un sacerdocio real. Hacemos ese trabajo, ¿no? Juntamente con Cristo, intercediendo para la prosperidad y el avance de su reino, el avance de su evangelio. Ustedes son una nación santa, un pueblo apartado. Un pueblo, dice, comprado, ¿no? Adquirido a precio de sangre, como sabemos. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes
de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Hemos sido creados y hemos sido redimidos, salvados para alabar a Dios, para glorificar a Dios. Hermanos, este es el punto medular de la vida, este es el punto medular de la existencia de cada ser humano, alabar a Dios, para eso hemos sido creados. Si nosotros miramos alrededor nuestro en toda la creación, el diseño, la belleza, la diversidad, la organización y claro, los llamados ciclos de la vida, ¿no?, que se repiten continuamente. ¿Quién lo sustenta? Nuestro gran Dios, nuestro Salvador. ¿Sí? En cielo, tierra y mar, todo anuncia la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia su obra, ¿no?, su sabiduría, su grandeza. Un día le declara al otro día la sabiduría. Entonces, todo anuncia y proclama a un Dios sabio, a un Dios todopoderoso. El asunto es, ¿qué sucede? ¿No? Muchas personas no lo miran así y en lugar de ser felices y ser realizados en la adoración y la alabanza de Dios, su vida se vuelve lo opuesto, ¿no? Su vida se vuelve una tragedia, se convierte en una incongruencia, porque la criatura, en lugar de alabar a su Dios, se rebela contra su creador, vive dándole la espalda, y en lugar de darle el honor y la gloria que Dios merece, los hombres le ignoran, le menosprecian, le rechazan, se olvidan de Él y no quieren vivir como Dios les manda, no se quieren sujetar a sus mandamientos. Como dijeron a Cristo, no queremos que reine sobre nosotros. Algunos en el colmo de su ceguera, ¿no? Algunas de las criaturas de Dios en el colmo de su ceguera se proclaman ateos. Y otros se vuelven, en lugar de adorar al Dios vivo y verdadero, se vuelven a los ídolos sordos, ciegos, mudos, que nada pueden hacer por ellos. El apóstol Pablo dice que el hombre le dio la espalda a Dios. Y cuando hicieron estas cosas, estamos citando Romanos 1, ¿verdad? Romanos 1:22, todo el capítulo 1 de Romanos. Queriendo ser sabios, se hicieron necios, ¿no? Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de animales, de cuadrúpedos, adorando a las bestias, ¿no? Entonces, qué terrible, ¿no? El hombre se equivoca en su rumbo de vida, se equivoca en el rumbo de su vida, en el propósito de su existencia. Al equivocarse, dice, como ellos no tomaron en cuenta a Dios, capítulo 21, versículo 24, 26 y 28, Dios los entregó a una mente reprobada. Por cuanto ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a sus deseos, a sus concupiscencias. Es como hemos ejemplificado tantas veces, ¿no? Si yo suelto este trapo, el trapo se va a caer. O sea, cuando dice Dios los entregó, quiere decir que Dios deja al hombre al deseo de sus corazones corrompidos, corruptos. ¿Qué va a pasar? El hombre se va a derramar detrás de su condición espiritual de pecado y de perdición. Eso es exactamente lo que contemplamos en nuestro mundo. Al abandonar el propósito de su diseño de alabar y glorificar a Dios, el hombre ha convertido el mundo en la ley de la selva, ¿no? Lleno de puras estadísticas de terror, homicidios, secuestros, abusos, adulterios, violaciones, robos con violencia, pleitos, riñas, choques, robos de identidad, ahora ya robo cibernético. Los que tienen mucho dinero dicen, ay, no, me van a robar. Antes te decías mi dinero, pero el dinero ya no está en las cajas, en los bancos, y entran y le roban su identidad y lo dejan bailando en la loma, como dicen, ¿verdad? Fraudes. ¿Qué decimos de las relaciones humanas? Terribles, ¿no? Divorcios. Y bueno, ya creo que ya ahora ni los divorcios aumentan porque ya no hay matrimonios. Entonces, pues ya dicen, no, ya no está de moda casarse, ¿verdad? Cada vez menos matrimonios
Y claro, más perros y menos hijos. Esto es lo que está sucediendo en nuestro mundo, ¿no? Y por supuesto, agréguele todo lo que usted conoce, lo que no se registra, lo que no se reporta, lo que no se sabe que sucede en nuestro mundo, ¿no? Es como cuando vemos las estadísticas de la enfermedad de moda que dicen X número de personas y nosotros nos damos cuenta, ¿no? ¿Cuántos hemos caído enfermos? ¿Usted lo reportó? ¿Está reportado? O sea, las estadísticas de lo no escrito solo están reportados los que llegan al hospital, los que van a una consulta, pero la mayoría de nosotros, vamos a decir así, no va a ningún lado, no lo reporta nadie, nadie se entera, no es parte de la estadística. Hermanos, esto es algo terrible, ¿verdad? Hay muchos más de los que se dice. Bueno, si usted se pone a pensar un poquito más, ¿qué ha pasado? El hombre es para la gloria de Dios, para alabar a Dios. ¿Y qué ha pasado? Se ha desviado en su propósito. Agregue que el hombre y los que nos dirigen están legalizando o legislando como derecho el estilo de vida por el cual Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. ¿En dónde estamos? O sea, el mundo en lugar de marchar hacia Dios, marcha hacia otro lado, ¿verdad? Hacia otro lado. No queremos tus leyes, no queremos tus mandamientos. Ellos dicen, no queremos tu religión. Entonces, ¿qué quieren? No, queremos que cada quien haga lo que quiera. Este es exactamente lo que el diablo hizo y lo que Adán y Eva hicieron en el jardín del Edén, ¿no? No estamos de acuerdo con lo que dice, nosotros vamos a hacer la vida como a nosotros nos parece. Ya lo hemos platicado esta historia muchas veces. Debemos escucharla otra vez. ¿Por qué? Porque esta es la razón. Como los hombres le dieron la espalda a Dios, como los hombres no estuvieron de acuerdo en vivir como a Dios les decía, el oír ahora a través de la predicación, a través de la Biblia, que Dios creó al hombre para alabarle y para vivir para su gloria. A la mayoría les dice, ¡ay, están locos! ¡Son unos fanáticos! Son lunáticos estos cuates. ¿Cómo que vivir para la gloria de Dios? ¿Cómo que vivir para eso existimos? ¿Para eso se nos dio la vida? No, eso no nos parece, no nos gusta. ¿Qué? ¿Vivir para adorar a Dios? ¿Que se reúnen a qué? ¿A darle culto a Dios? ¿A adorar a Dios? ¿Qué personas tan raras? Así piensan, ¿no? Algunos se atreven a decir, ¿por qué mejor no se ponen a trabajar o a hacer algo productivo, ¿no? O sea, ¿dónde está la cabeza de la persona? La persona de la cabeza se ha desviado. Cuando la Biblia nos dice, no hay quien busque a Dios, no hay ni aún uno. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. Delante de los ojos de Dios, el mundo no busca a Dios, no hay uno solo justo. La depravación prevalece en nuestro mundo. Si la gracia de Dios no nos hubiera amanecido con el Evangelio, con la palabra salvadora, con la presencia de Cristo, su testimonio en la historia humana, estaríamos en tinieblas, todo sería tinieblas, sería esto como un infierno, sería terrible. Consideran las personas que se han desviado en el propósito de vida, que el estilo de vida mandado por Dios es pérdida de tiempo. Así las cosas, ¿no? Hoy en día nadie quiere perder su conexión, ¿verdad? Está de moda el Wi-Fi, ¿no? Nadie quiere perder su conexión, pero las circunstancias nos indican que la humanidad perdió su conexión principal, ¿no? Perdió su conexión con Dios, ¿no? Se apartó de Dios al no vivir de acuerdo. ¿Qué consecuencias trajo eso? Bueno, nos apartamos de Dios en su loca carrera, huyendo de la razón y la verdad. Perdieron los hombres la conectividad con Dios, ¿no? Entonces, el Evangelio llama para ser rescatados de esa vida incongruente, de esa vida salvaje, apartada de la verdad de Dios y de la razón de la Escritura, ¿no? El Evangelio llama a los hombres a volverse a Cristo, a someterse a Dios.
Ese es el llamado esencial del Evangelio, ¿no? Ahora enseguida el salmista menciona algunas razones para buscar y alabar a Dios. Volvemos al Salmo, no nos hemos ido de él. Suena loco para muchas personas, para el mundo inconverso, que seamos llamados y que vivamos para la gloria de Dios. Y dice, ¿por qué? Alabaré a Jehová en la congregación, en la compañía de los rectos. ¿Por qué cosas lo voy a alabar? Por sus obras, dice que son grandes. Versículo 2, Salmo 111, 2. Buscadas, una palabra que pudiéramos tardarnos ahí, ¿no? Solamente enfatizándola, buscadas. La actitud nuestra debía ser siempre buscar, ¿qué? Buscar de Dios. No necesitamos ser naturistas o no necesitamos ser zootecnistas o alguna carrera relativa a la creación, a la naturaleza. No necesitamos eso. Miramos las obras de Dios, nos maravillamos, las buscamos, queremos conocer, queremos saber qué cosas hermosas ha hecho Dios, ¿no? Especialmente nos gozamos y nos regocijamos en la persona y en la obra de Cristo, en su redención. Dice, hay que alabar a Dios porque sus obras son grandes. La creación es enorme, ¿no? Sus criaturas, todas las criaturas de nuestro mundo, su diseño, su colorido, sus capacidades motoras, su velocidad, su instinto, su inteligencia, su tamaño. Águilas, leones, tigres, leopardos, ratones, conejos y todo lo que ustedes quieren, es infinito el asunto. La naturaleza, las plantas, su forma, su color, su fruto, sus hojas, su temporada, el sabor de su fruto, su consistencia, las montañas distintas, pequeñas, altas, gordas, pedregosas, etcétera, los astros, los ciclos de día y noche, las estaciones, las lluvias, todo lo que vemos es algo maravilloso, ¿no? El mar con su poder, con su majestuosidad, con todo el descomunal hábitat del mar, ¿no? Todo lo que el mar tiene. Es asombroso, veía yo un video como de repente salta una ballena del mar, o sea, un animal de 30 toneladas y salta como si fuera alguno de ustedes que pueden saltar así a ese nivel, ¿no? A veces el hábitat del mar, dicen los buzos, si usted ha platicado con los buzos o le gusta esa idea de bucear, no me invite a mí, yo no soy así, solamente en la playita ahí donde le llega uno abajo del talón el agua. Pero el asunto es que los buzos dicen que te llegas a extasiar tanto en la contemplación del fondo marino que se te olvida que el oxígeno se te acaba y muchos han muerto en ese encantamiento del paisaje marino. Qué curioso, ¿verdad? Yo no me voy a meter ni aunque me la paguen, pero bueno, ese ya es gustos personales, ¿no? Entonces, si uno se fija en los bosques, los ríos, los lagos, hermanos, todo lo que Dios ha creado, las grandes obras de Dios, dice, hay que alabarlo. Sí, el versículo 3, hay que alabarlo por la gloria y hermosura de su obra, por su justicia. Claro, este pasaje pudiera ser llevado más adelante hacia ese en singular, la justicia en la que Dios se ha gozado desde siempre, ¿no? Desde la eternidad, desde el pacto eterno hecho entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en la justicia de quien ya sabemos en cuál justicia, ¿no? En la encarnación misma de la ley, ¿no? La encarnación de los mandamientos, Cristo mismo. La manifestación perfecta de la ley, la manifestación perfecta del amor, ¿no? Cristo mismo. Nos gozamos, dice, alabémosle por eso. Sus obras del versículo 4 al 6, memorables, ¿no? Hablando de Israel, se mostró en su trato con ellos, ¿no? Clemente, misericordioso, sus hechos memorables, dio mantenimiento, ya sabemos, ¿no? Maná, codornices, agua, preservación en el desierto, todo.
para siempre. ¿Por qué lo hizo? ¿Porque ellos eran muy buenos? No, dice, para siempre se acordará de su pacto, su gracia. El poder de sus obras anunció a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. No solamente todo el trayecto, la preservación, los milagros, el hecho de que eran un pueblo que podía fácilmente ser derrotado por los gigantes que estaban en la tierra donde ellos llegaron, pero que Dios les dio la victoria sobre todos ellos. ¿Cómo sacó a los gigantes? Pues algunos dicen que les mandó abejas. Yo supongo que abejas, abejorros, o vaya usted a saber qué, pero los gigantes se fueron y dejaron todo, ¿no? Unas viñas que tú no plantaste, olivares, casas que tú no construiste, murallas, todo llegaste a tomarlo por la mano poderosa de Jehová, ¿verdad? Alabarlo por sus obras es lo que invita Dios aquí, el salmista, al pueblo de Israel. En todo, como estamos diciendo, ¿no? Quedó manifiesto en todo su trayecto, aún su santidad, su justicia, ¿no? Los juicios que Dios hizo, las muertes con las que diezmó a la nación rebelde y quejumbrosa. Y ahí se manifiesta su carácter santo. Se dice, Salmo 111, 9, dice, redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, y agrega, dice, santo y terrible, temible. Estoy leyendo la versión antigua, santo y terrible es su nombre, ¿no? Temible. Entonces, cuando nos dice entre las cosas maravillosas que Dios le dio a Israel, versículo 7, dice, las obras de sus manos son verdad y juicio, y luego dice, fieles son todos sus mandamientos, afirmados por siglo de siglo, hechos en verdad y en rectitud. Cuando Dios le dio la ley, los mandamientos al pueblo de Israel, fue algo maravilloso, ¿no? Fue algo excepcional. ¿Por qué? Fíjense bien, hermanos, eso es algo muy interesante, muy importante para nosotros. A través de ellos, Dios le dio los absolutos morales a Israel, ¿no? ¿Qué es un absoluto moral? Son normas, son reglas, mandamientos, en este caso, que nos ayudan a definir ¿qué? El bien y el mal, nos orientan, son valores absolutos bajo los cuales Dios va a juzgar a todos los seres humanos. Entonces nos conviene entenderlos y saberlos, ¿sí? Los mandamientos, dice, son maravillosos, nos definen lo que es el pecado, porque ya el hombre moderno ya, no, es que para ti eso es pecado, pero para mí esto es lo que me gusta, ¿no? Se ponen hasta las chanclas y dicen, no, es que para mí eso no es pecado, esto es lo que yo disfruto, dicen. Y Dios ha dicho, no, primera de Juan 3:4, ¿no? ¿Sí? Pecado es la transgresión de los mandamientos, pecado es la transgresión de la ley de Dios. Son absolutos morales, le gusten o no le gusten a los hombres. Han sido impuestos por Dios en esta creación a todas sus criaturas. Si tú dices, no, es que yo no estoy de acuerdo cómo es del tamaño de las sandías y el color, o los melones, o los aguacates, pues mucho gusto, pero los aguacates van a seguir triunfando en el Super Bowl, ¿verdad? Sí. ¿Me explico? Hermanos, Dios ha diseñado sabores, colores, frutos, etcétera, sin consultar a nadie, ¿no? Y ha impuesto su ley, ¿cómo? Arbitrariamente, porque es Dios. La ha impuesto, nos guste o no nos guste, y la ha puesto en nuestra mente y nuestra conciencia. Así dice Pablo en Romanos 2, 14 al 16, ¿no? Él puso su ley y nuestra conciencia nos da testimonio, aunque nunca hayamos escuchado la Biblia, ¿sí? Nos da testimonio de que traspasamos los mandamientos, la tenemos adentro, ¿sí? Es algo maravilloso cuando además de tenerla por impresión en nuestra mente, también Dios reconstruye, ¿no? Dice, cuando salva a sus hijos, dice, pondré mis leyes en su mente y en sus corazones las escribiré. ¿Para qué, hermanos? Para que me teman perpetuamente, para que me obedezcan de toda su naturaleza, de todo su corazón. Este es el verdadero cristiano, ¿no? Ahora, al imponernos su ley, Dios establece los absolutos bajo los cuales va a juzgarnos. Así que estas normas definen
Y por supuesto, nos ayudan para evaluarnos a nosotros mismos, para examinarnos correctamente a nosotros mismos. ¿Sí? A veces se ve uno al espejo, ¿no? Y ya ves, te dice una persona de 114 kilos, dice, ¿me ves gordo? No, te ves bien, todavía te ves bien. Y se ve uno al espejo y dice, no, narizón, yo. No, hermanos, y nuestros espejos están encantados, ¿no? Porque se transmite, miramos lo que deseamos, no miramos la imagen correcta que está allí, ¿verdad? Entonces, los mandamientos nos reflejan específicamente nuestra condición espiritual, cómo estamos delante de Dios, para no autoengañarnos. Si nos ayudan a examinarnos, los mandamientos forman un gran dique que obstruye la maldad, ¿no? Que frena la maldad. No, porque si lo hago me van a meter a la cárcel, ¿no? Entonces, forman así como un dique de obstrucción en contra del pecado humano, ¿no? Hay grandes beneficios en la ley. La ausencia de la ley, la ausencia de las normas. Por eso cuando dice Dios le dio la ley a Israel, Dios nos ha dado la ley, nos ha dado los mandamientos, es una maravilla, hermanos. Cuando cantamos ese Salmo 19, ¿no? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el mandamiento, o sea, es maravillosa su ley. Sabemos que la ausencia de la ley y las normas conduce ¿a qué? Al caos y al desorden, a la barbarie, ¿no? Al saqueo, a la destrucción. No quiero mencionar a los vándalos de allá de la Ciudad de México que defienden movimientos bajo consignas tontas, destruyendo valores históricos, o sea, son el reflejo de lo que dice la palabra, ¿no? En Romanos 3:18 dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Nos consterna, nos entristece ver en qué condición el hombre que le ha dado la espalda a Dios no es capaz de respetar, discúlpelo usted, ni a su madre siquiera, ¿no? A nadie. Es terrible, es terrible. Iba a decir que sí, eso es lo que nos gobierna, pero mejor no lo digo, ¿no? Las normas, ¿no? Porque luego se me echan encima. Podemos discutir ese asunto aparte, ¿no? Se cose aparte. Evidentemente, la ausencia pues de la ley y las normas conduce al caos, al desorden, y la legislación contraria a los absolutos morales de Dios corrompe y destruye la sociedad, hermanos. Esto es lo que nos enseña la Escritura. ¿Sí? La legislación contraria a los mandamientos, contraria a los absolutos morales de Dios, corrompe y destruye la sociedad, nos hace aborrecibles delante de Dios. Por ejemplo, ahorita dicen, no, pero es que tú déjalos ser, hagan lo que quieran. Sí, ahorita están legalizando, se van a casar hombre con hombre y mujer con mujer. ¿Y mañana qué? ¿Mañana qué? ¿Te vas a enamorar de un bebé? ¿Te vas a enamorar de un perro? El bestialismo, ¿no? La pederastia legalizada. Eso es un mundo hacia donde caminamos, ¿no? Se abre la puerta a la perversión y a la degradación. Eso es lo que ocurre, ¿no? Como sabemos desde el principio, ¿no? El diablo es antiley, el diablo es sin ley. El profeta Daniel habla del anticristo, ¿no? Como uno que se opone a la ley de Dios, que cambiará la ley, ¿sí? Buscará cambiar la ley, ¿no? Daniel 7:25. Hermanos, la agenda antiley, para no darle muchas vueltas a este asunto, la agenda antiley es la agenda del diablo. Hará lo necesario con tal de ser adorado como si fuera Dios, ¿no? Uno piensa y dice, todos miraban sin entender, ¿no? Gran Bretaña o el país de los Estados Unidos, cuando estaban dominados y controlados por una mayoría de creyentes, y había prosperidad y riqueza, y todos iban atrás de la zanahoria, ¿no? Atrás de la prosperidad y la riqueza, sin ver el fundamento.
Dios prosperó a estas naciones. Y después que se alejaron de Dios, todo se vino abajo, aún su prosperidad, ¿no? Ahora nos dice, alabemos a Dios por sus obras, la redención, por supuesto, la bendición mayor que Dios puso en medio de Israel y que nos ha alcanzado hasta nuestro tiempo. ¿Cuál es esa bendición? Es la persona y la obra de Cristo, la redención de Cristo. Sí, es algo como Dios preservó un remanente en medio de un pueblo rebelde y contradictorio, ¿no? En el Antiguo Testamento. Y así como Noé halló gracia, algunos de los más de ellos, dice Dios ahí en Hebreos, no se agradó Dios, pero Dios preservó remanentes en el pueblo de Israel hasta que vino el Mesías. Y después la salvación se extendió a todo el mundo. No a todos y cada uno de los seres humanos, sino a personas de todas las naciones, ¿no? De toda lengua, de toda raza, de toda nación. Entonces, esa es la bendición mayor, la redención. ¿Sí? Mientras las demás naciones fueron dejadas en la ignorancia, Israel le fue revelada la palabra y le fue prometido un redentor, ¿no? La simiente de Abraham, la cual vendría a su tiempo, hace 2000 años, ¿no? En números cerrados. La bendición de las naciones. El Salmo 111 concluye señalándonos que la forma correcta de vivir es estar bajo el temor de Dios. Ese es el principio de la sabiduría, dice el versículo 10. ¿Sí? Bajo el temor de Dios, ¿no? Bajo la guianza y el cuidado de su gran persona, de su infinita persona, bajo la guía de su santa ley, sabia, justa y perfecta, y vivir teniendo el propósito de glorificar y alabar su nombre. Eso es sabiduría verdadera, dice el salmista. Eso es tener buen entendimiento. Los que tienen temor de Dios y se allegan a sus mandamientos, llega a tener comprensión de la vida, sabiduría, buen entendimiento. Quien se arrepiente de su vida de autonomía, quien se arrepiente de su vida de libertinaje para venir al yugo de Cristo, ¿no? Que es ligero. Mostrará en ello entendimiento y sabiduría. Para estos que tememos a Dios, dice, su loor permanece para siempre, su alabanza permanece para siempre, será para toda la eternidad, hermanos. En tercer lugar y último, nos vamos al Salmo 112. Este salmo trata con las bienaventuranzas y las bendiciones de los que temen a Dios. Si ya he dicho, es sabio y entendido el que vive bajo los mandamientos. Pero ahora te voy a explicar, dice, ¿cuáles son las bendiciones de los que viven así, bajo el temor de Dios? ¿Qué bendiciones reciben de parte de Dios? Dice, empezando desde el versículo 2, ¿no? Dice, bueno, del versículo 1. Primero dice, es bienaventurado. La palabra bienaventurado es feliz, dichoso. ¿Qué es lo que las personas tienen como móvil en su mente cuando practican una serie de cosas ajenas a la verdad de Dios? Dicen, es que eso me da a mí felicidad, ando buscando la felicidad, así me siento realizado, así. ¿En dónde están buscando la felicidad? ¿En un lugar donde no está? El hombre fue creado para alabar a Dios y mientras no cumpla ese propósito, no encontrará la felicidad. Mientras no estés reconciliado con Dios, no habrá felicidad para tu vida. Si tú la quieres encontrar en el estudio, en las carreras, en la prosperidad, en el dinero, en el materialismo, etcétera, no lo vas a encontrar. Tienes que reconciliarte con Dios por medio de Cristo, el único camino, la verdad y la vida que ha sido revelado a los hombres, para que vivamos y retornemos de donde andábamos perdidos, de donde estábamos extraviados en delitos y pecados, viviendo conforme a la corriente de este mundo. Regresamos al redil, regresamos a la sumisión, a la sujeción del temor de Dios. La salvación verdadera es eso, ¿no? Dichoso, dice, bienaventurado, feliz el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita.
Mientras el Salmo 111 dice en el versículo 1, el que alaba de corazón, el que sigue los mandamientos, es su deleite. O sea, no puedo entender cómo tienes placer y deleite, no hagas esto, no hagas aquello. Dicen, no lo puedo creer, yo quiero ser libre, y se desparpajan toda su vida, ¿no? El creyente halla delicia, deleite en la obediencia, en la alabanza. ¿Qué podemos decir? Hemos encontrado la felicidad, hemos sido encontrados por Dios, hemos sido salvados por la gracia de Dios, perdonados, restaurados para cumplir el propósito de nuestras vidas, glorificando a Dios. Eso se experimenta, se vive, se necesita. Y cada día estás adorando y sirviendo a Dios, ¿no? Nuestro corazón se alegra, se goza, viendo la obra de su gracia, viendo la obra de salvación, viendo cómo otros son despertados, viendo cómo otros son traídos y seducidos hacia la verdad, corroborados por la verdad de la Escritura. Siguiendo el hilo de la argumentación, entonces el Salmo 111 llama sabio y entendido a quien ha encontrado que la vida bajo el temor de Dios es la forma correcta de vivir, vivir para su gloria, vivir para alabarle con todo nuestro corazón. Cuando la persona se hace solo religiosa, cuando no alaba de corazón, cuando no guarda los mandamientos más que solo en una forma mecánica, no estamos hablando de lo mismo. ¿Me explico? Se convertiría en un fariseo moderno nada más. Entonces, encontramos en este cristianismo, en esta verdad en Cristo, gozo y alegría, ¿no? Entonces el Salmo 112 nos habla de la felicidad y las bendiciones que siguen o acompañan regularmente. Debo agregar este asunto regularmente, porque después el hermano nos dijo que todo eso tenía que cumplirse en mi vida. Y sí, cuando venga la persecución y estés en una cueva escondida y no tengas ni agua, ni comida, ni carro, ni nada, ¿y qué vas a decir? No, Dios me está fallando. No, hermano, por eso digo regularmente. En condiciones normales esto es lo que ocurre. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? Hay bendiciones que acompañan a las personas que temen a Dios. ¿Y cuáles son esas bendiciones? Dice, primero tendrá felicidad, tendrá deleite, será dichoso, feliz, bienaventurado. Segundo lugar, su simiente o su generación, su descendencia será poderosa. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? No, entonces vamos a ocupar la élite de poder. No. ¿Sí? ¿A qué se refiere con el hecho? En una forma sencilla, ¿no? Quiere decir que la generación que viene será bendita. Se entiende que el hombre temeroso de Dios será sabio para cimentar a su familia. ¿En cuál camino? En el camino del temor de Dios. Y en ese sentido su descendencia encontrará también la senda de la felicidad en el temor de Dios. Hermanos, definitivamente no hay herencia, escúchelo bien, no hay herencia que sea comparable o que sobrepase al legado de la piedad, al legado de la verdad de Dios. ¿Cuál es la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos? La vida piadosa, el camino de Dios, enseñarles la verdad de Dios. No podemos heredar nuestra vida espiritual a ellos, pero el ejemplo de los padres piadosos y la enseñanza de la verdad traerán dividendos a futuro, ¿sí? Traerán familias convertidas, iglesias fuertes y el nombre de Dios será glorificado. Entonces es algo maravilloso lo que Dios hace, ¿no? Si nosotros le obedecemos, veremos las maravillas de Dios en nuestra propia familia, ¿no? En el versículo 3, ¿qué otras bendiciones? Hacienda y riqueza, dice, hay en su casa justicia. Su justicia permanece para siempre. Hermanos, hay que señalarlo, ¿no? O sea, hay bendiciones materiales. ¿Sí? En muchas ocasiones la riqueza se constituye una tentación y lazo para algunos, como dice el Nuevo Testamento, ¿verdad? El amor al dinero. Pero al hombre temeroso de Dios,
las bendiciones no le apartarán de la humildad y de la obediencia, como sucedió con Abraham, como sucedió con Job, como sucedió con David y como sucede con todos los creyentes que tienen verdaderamente temor de Dios. Las bendiciones, ¿para qué sirven? Dice, para dar, para repartir. Sí, ese es el asunto, ¿no? A otros les afecta la escasez. Sí. Porque están en la escasez y empiezan a refunfuñar, ¿no? O sea, no, es que yo estoy acostumbrado. Sí, siempre he traído aquí un BMW y ahorita no traigo ni bicicleta, entonces pues estoy enojado. Y algunos se molestan, ¿no? Entonces, a otros les afecta la escasez porque les conduce a la queja o les conduce a la envidia. El Proverbio 30, recuerdan ustedes, ¿no? Que dice, no me des mucho que te vaya a olvidar. Tampoco me des poco que luego vaya a blasfemar, diciendo, no, ¿por qué me tienes así? Entonces, mejor manténme del pan necesario. ¿Sí? Con casa, vestido, comida, estamos contentos. No, pero yo quisiera viajar. Abusado, no te vayas a resbalar, ¿verdad? Versículo 4, resplandeció, dice, en medio, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Este versículo nos señala primeramente, ¿no?, que los creyentes llegaremos a estar en pruebas, llegaremos a estar en tinieblas, llegaremos a estar en problemas, en dificultades. La garantía para nosotros no es que al ser creyentes la vida va a ser puro gozo, felicidad y nada más eso. No, va a haber pruebas, va a haber dificultades, pero la promesa es que siempre habrá una luz resplandeciendo, la verdad de Dios, para guiarnos, para dirigirnos, para consolarnos. Como dijo Pablo en el Nuevo Testamento, ¿no? 1 Corintios 10:13, que Dios, juntamente con la prueba, nos dará también la salida, ¿no? ¿No hemos visto eso en nuestra vida? Así ha sido en nuestra vida, ¿no? Notamos aquí también a los creyentes, ¿no? En el versículo 4, reflejando los atributos de Dios. El creyente ahora dice es clemente, misericordioso y justo. Y aquí ese versículo muy interesante, el 5, el hombre de bien, el creyente, el que es bienaventurado, que anda en el camino de Dios, el hombre de bien tiene misericordia y le alcanza hasta para prestar. Gobierna sus asuntos con juicio. Como es muy juicioso y muy entendido en todo lo que hace, en todo lo que procura, entonces viene prosperidad, ¿sí? Si pasa un forastero y te pide 10,000 pesos prestado, ¿cuánto dices que quieres? No, hermano, no le prestes, ¿no? Ni lo conoces, la vida lo volverá a ver. Sea sabio, ¿sí? Gobierna sus cosas con juicio, hasta le alcanza, dice el versículo 9, para repartir, para esparcir a los pobres. Su justicia permanece para siempre, su nombre le alcanza para dar y repartir. Ya sabemos, ¿no? ¿De qué se trata esto, no? Sabemos, en el Nuevo Testamento se nos ilumina más esta verdad en el sentido que dijo Pablo, ¿no? En Hechos 20:35, hermanos, dice, más bienaventurada cosa es que dar que recibir. Encontramos la bienaventuranza, no se acaban, no se agota, ¿no? No se agota, la persona sigue dando y dando y dando, nunca falta, al contrario, hay más para repartir más. Así sucede. Cuando dice que tiene y presta, no quiero que lo vayan a tomar como pretexto para pedirle prestado al hermano Edgar o al hermano Juan Manuel, por favor. El hermano Omar dijo, no, hermano, no se trata de eso. Quiere decir que la persona es bendecida y le alcanza, ¿no?, para dar. Y claro, cuando se requiera en un momento dado, sí vayan con Edgar perdón, hermanos, por la ilustración. El sentido es que la persona gobierna sus asuntos con buen juicio y hace prosperar su hacienda. Difícilmente se le encontrará batallando o mendigando, no vamos a decirlo así. ¿Por qué? Muchas veces sabemos que hay personas que se enriquecen ilícitamente con sus juegos, con sus apuestas, y luego cuando están en la cúspide los agarran porque eran narcotraficantes, ¿verdad? Y se deshace todo su castillo. No,
La riqueza de los creyentes no es por juego, apuestas o la lotería. ¿Por qué es, hermano? ¿Qué bendice Dios? Es el trabajo bendecido. El trabajo bendecido. Mire a los creyentes prósperos, ¿qué es? Es el trabajo bendecido por Dios. ¿Sí? O sea, pero ¿cómo es que Dios de repente mi caja fuerte estaba vacía? Yo ni caja fuerte tengo, ¿no? Pero mi caja estaba vacía y de repente la abrí y estaba llena. No espere un milagro de esos. No espere que se va a encontrar aquí afuera saliendo una maleta llena de dinero de una viejita que la dejó en el semáforo. No, por favor. ¿Qué es lo que necesitamos y debemos hacer? Trabajar. Dios bendecirá el trabajo. Entonces, luego versículo 7, ¿cuál es otra bendición que tienen los creyentes? De mala fama no tendrán temor, su corazón está apercibido, preparado, afianzado en Dios, confiado en Dios. Y es que en el contraste nos ayuda, ¿no? O sea, hay personas que viven en el mundo, como dicen, no andan a salto de mata, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí viene el abonero, dile que no estoy, dile. ¿Sí? Y los andan persiguiendo los aboneros, los de la Caja Libertad, perdón la publicidad, andan como delincuentes, ¿no? Su pecado los alcanzará, ¿no? Otros pierden sus ahorros porque dicen, no, hombre, ¿qué creen? Me invitaron a una pirámide, ya las famosas pirámides, ¿no? Y ingenuamente, ¿cuántos van? Sí, de cómo no, eso es de a 50 grandes, ¿no? O sea, creo que ahora ya los grandes van a ser de a 2,000, pero eso ya es otro boleto, ¿no? Entonces, ahorita todavía son de a 1,000, son 50 grandes y se junta y ese, y cuando te toque a ti te van a tocar, no como 600,000 o 1,000,000, no, si le entras y la persona no codicia, sí, y ¿sabe cuándo vuelve a ver? Los ministerios están llenos de personas ingenuas que fueron contra. Si el que se lo encuentran ahí, que Dios nos guarde, hermano. O sea, afuera de los bancos hay muchas personas, ¿no? Aquí está, traigo este cheque de 100,000, pero ya no lo hago. ¿Cuánto le dieron esos 20,000? Deme los 20, yo le dejo mi cheque, pero ya no tengo tiempo de estarme por nada. ¿Quién va a dar 100,000 por 20,000? Y la persona, ¿qué cree? Que entrega sus 20,000 efectivos y le dan su cheque que no vale más que un pedazo de periódico. ¿Qué fue lo que pasó? Se dejaron conquistar por la codicia, ¿no? Se dejaron engañar. Hermanos, debemos de tener, la bendición viene a través del trabajo, del esfuerzo de cada persona, ¿no? El trabajo bendecido es como viene la riqueza de los creyentes. Aquí nos dice también que no tendrá temor, su corazón está confiado, apercibido en Dios. Y es que cuando la vida de este mundo, no nos van a decir, ¿sabes qué? Acaban de venir ahorita a avisar que mataron a tu hijo. Pues, ¿dónde andaba? A las 3 de la mañana andaba. Bueno, si estás en el lugar inadecuado, a la hora inadecuada, con las personas inadecuadas, te va a pasar cualquier cosa, ¿no? Pero si tú cuidas y proteges a tus hijos, a tu familia, ¿sí? No vas a tener esa preocupación. ¿Me explico? No te van a llegar con una mala noticia. Si tú enseñas a tu hijo a conducir, a manejar, ok, está bien, lo enseñas a respetar las normas, a respetar los semáforos, a respetar la velocidad. No te van a decir, no, pues le prestaste el carro y ya nomás te llega con el volante, aquí está el carro. No te va a pasar eso. ¿Me explico? No va a haber ese tipo de cosas. Sin embargo, los que andan en malos pasos, su pecado, como dice Números, ¿no? Su pecado les alcanzará, ¿no? Los creyentes no tienen temor de eso, no andamos en una forma oculta ni en una vida secreta. Somos transparentes. Nuestra vida puede ser escudriñada. ¿Me explico? No tenemos temor de que nos encuentren. ¿En qué nos van a encontrar? No, es que, ¿en qué te van a encontrar? Nuestra vida debe ser transparente, hermanos. Transparente. Ahora dice, su alma está anclada en Dios, ya vamos a terminar, asentado está su corazón, no temerá. No teme de sus adversarios. De hecho, el Salmo nos dice que finalmente veremos a los adversarios de Dios, no de nosotros, ¿verdad?
nos veremos derrotados. Esto llegará a confundir a los adversarios. La ley de Cristo, Nuevo Testamento, ¿no? Ora por tus enemigos, bendícelos. Imagínense usted, ¿no? Cuando las personas, nuestros enemigos no saben que oramos por ellos. Bendícelo Dios, sácalo de esa condición perdida en que está, bendice a su familia. ¿Por quién estabas orando? ¿Por un amigo? No, por mi enemigo, por mi vecino. ¿Sí me explico? Eso confundiría a quién, a cualquiera, ¿no? ¿Sí? Yo tanto que aborrezco a este evangélico cristiano y él está orando por mí y trata de bendecirme, ¿verdad? Son estorbados por Dios, o Dios cambia su maldición en bendición para los hijos de Él, ¿verdad? En Cristo, lo hemos dicho en otras ocasiones, ya vimos el versículo 9, ¿no? Que Dios da ahí hasta para repartir, y el nombre de la persona queda así, ¿no? Como el gran benefactor, la persona que ha hecho bien a la comunidad, la persona que se ha distinguido por su vida, por su temor de Dios, ¿no? Lo hemos dicho en otras ocasiones, hermanos, en Cristo llegamos a ser, como dice Pablo en el Nuevo Testamento, ¿no? Invencibles. Ni la riqueza, ni la pobreza, ni las pruebas, ni las adversidades, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa nos puede apartar del amor de Dios. Hemos encontrado el hilo de la vida, hemos encontrado la razón de vivir y estamos felices de estar en ello. Ahora, en este tiempo, en el presente y en el futuro, la vida eterna en el cielo, en un mundo de amor, en un mundo sin pecado, ¿no? Es algo maravilloso. La esperanza inunda nuestras mentes, inunda nuestros corazones, nos anima a vivir. Eso es lo que sucede con los hijos de Dios. En contraste, el Salmo termina con el versículo 10 diciendo: los impíos serán destruidos, consumidos, crujirán los dientes. La versión antigua utiliza, en lugar de consumirse en el versículo 10, repudrirán, dice, serán consumidos. Perecerá el deseo de los impíos. ¿Sí? No encontrarán la felicidad fuera de Dios. No se puede encontrar. Somos llamados a venir a Cristo, somos llamados a encontrarla en la vida de obediencia a Dios. Los ídolos e imágenes sordas y ciegas no pueden suplir el poder y el amor de un Dios vivo y verdadero. Los ídolos e imágenes son fraudulentas y mentirosas, y la felicidad que conceden ahora se tornará en sufrimiento y vergüenza en el día que Dios llame a esas personas a juicio, ¿no? Entonces terminamos haciendo unos comentarios, ¿no? En primer lugar, aunque hemos perdido el orden alfabético de los salmos que estamos comentando, nos quedan los lineamientos que debemos guardar, ¿no? Que la vida y el propósito del hombre es alabar y adorar a Dios, viviendo para su honor y su gloria. Como Pablo dijo en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 10:31, la discusión era la comida, ¿no? Si participar de lo sacrificado o no. Dice, bueno, si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Que ese sea el principio rector de nuestras vidas, ¿no? En segundo lugar, no debemos pensar que la vida bendecida que tiene un creyente, porque se dice mucho el que guarda los mandamientos, el que tiene temor de Dios, no debemos pensar que este tipo de vida es producto del hombre natural. No, acabamos en la lectura que hicimos, Jeremías 32, específicamente versículo 40, hablamos de que el temor de Dios, la vida de obediencia de los mandamientos, es algo que Dios pone en la persona. Es algo sobrenatural, es algo que Dios hace. O sea, no se trata, no, yo voy a guardar los mandamientos porque, mira, hay bendiciones en guardar los mandamientos, y lo guarda en una forma mecánica. No será así, ¿no?
Dios dice, pondré mi temor en ellos. Mientras que esto es lo que hace Dios con sus hijos, el mundo inconverso, dice Pablo, no hay temor de Dios en sus vidas. Romanos 3:18. Y hay que decirlo, solo a través de la salvación es que Dios pone su temor, su ley, la escribe en nuestra mente, en nuestros corazones. A través de la regeneración, a través de la salvación. Cuando la salvación llega a nuestras vidas, la persona llega a ser una persona nueva, ¿no? El que está en Cristo, nueva criatura es. El estilo de vida antigua, las cosas viejas pasaron. Todas las cosas, dice, son hechas nuevas, ¿no? En la obediencia de Cristo. En tercer lugar, hermanos, debemos recordar que nuestra bendición principal es estar en Cristo. Las bendiciones terrenales pudieran estar presentes o no pudieran estar presentes. Pudiéramos estar perseguidos. ¿Cuál sería nuestra bendición? Sigue siendo la misma bendición, estar en Cristo. La razón de nuestra fe y obediencia no son las bendiciones terrenales, ¿sí?, sino el amor y la salvación del Señor, conocerlo, gozar de su comunión desde ahora y en el cielo para toda la eternidad. Es nuestro gozo. Y entonces, ¿qué va a haber en el cielo? Vamos a adorar a Dios, vamos a alabar a Dios, y siempre, sí, toda la vida. Vamos a llegar a la plenitud de la felicidad y a la plenitud de la salvación, estando en un mundo sin pecado, en una comunión perfecta sin Dios, con una alma libre de pecado y un cuerpo adaptado a esa alma perfecta para servir y adorar eternamente a Dios. Así estaremos, así será nuestra realización. Ahora, entonces no hay que confundirnos. Muchas personas quieren imitar a los creyentes porque ven su bendición, su vida bendecida, ¿no? No, hermano. Nuestra verdadera bendición es estar en Cristo, ¿no? Esa es nuestra bendición. En cuarto lugar, ¿cuál es el resultado al examinar nuestras vidas a la luz de lo que estamos escuchando? ¿Está Dios en nuestra noticia? ¿O vivimos para el mundo? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Es nuestro gozo y deleite la alabanza y la obediencia de los mandamientos de Dios? ¿Tenemos en nuestra vida ese temor reverencial o nos da verdaderamente miedo acercarnos a Dios? El apóstol Juan dijo, 1 de Juan 4:18, que el amor de Cristo echa fuera el temor, ¿verdad? En el amor, dice, no hay temor. ¿Sí? Pero ¿cómo es posible, Job, que todavía estés bendiciendo a tu Dios? Con todo lo que te están avisando, que perdiste todo, que se murieron tus hijos, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job, ¿estás loco o qué? Su propia esposa, qué terrible, ¿no? Maldice a tu Dios y muérete. O sea, nos pueden venir cosas terribles, pero aún en las cosas terribles hemos de bendecir a Dios. Porque nuestro tesoro es estar en Él. Lo terrenal, hermano, disculpen, sea nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos. Lo terrenal es terrenal. Dios está por encima de todo, de todo. Sí. Es un fanático, te digo. Sí, lo soy. Me gozo en Dios, nuestro tesoro, mi tesoro es Dios. Que el tesoro nuestro sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No, ese es nuestro tesoro. Lo demás, como dicen en el mundo, no al son que me toquen bailo, ¿no? Con la ayuda de Dios, con el favor de Dios. En quinto lugar, hay que enfatizar que la salvación, repito, no es por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo. La obediencia de los creyentes no es para obtener la salvación, sino la obediencia de los creyentes es una consecuencia de haber sido salvos.
El apóstol Pablo nos dice ahí en Efesios 2, 8 al 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. La salvación es la que nos conduce a las buenas obras, ¿no? No obramos para salvarnos, obramos porque ya fuimos salvos, ¿no? En sexto lugar, obviamente, la vida en el pecado, como estamos escuchando el día de hoy, trae consecuencias. O sea, no se puede, cuando decimos les va mal a los que no andan en el temor de Dios, en el camino de Dios. Hermanos, no se puede vivir en rebeldía hacia Dios y hacia sus mandamientos y esperar que nos vaya bien. No se puede. O sea, no, a mí me ha ido re bien, ando en la maldad y multiplico y robo y mi hacienda crece. El día del juicio nos vemos. Cuando salgas del mundo verás todo lo bien que te fue, ¿no? Una eternidad en el infierno no puede compensar nada. Hermanos, perdiste tu sentido para vivir y las consecuencias son eternas. ¿Quieres vivir en una vida ficticia, en una riqueza ficticia, en una prosperidad que se terminará al salir de este mundo para después entrar a un infierno eterno? Híjole. El que estaba en el infierno, como nos es plasmado en las Escrituras, pedía que le dieran una gota de agua. Se le olvidó todos sus banquetes y toda su vestimenta de última moda de Gucci, y no sé con quién más se vestiría el rico, ¿no? Pero, ¿me explico? Nada más quería una gota de agua. Hermanos, no se puede vivir entonces en rebeldía hacia Dios y sus mandamientos y esperar que a la persona le vaya bien. Las consecuencias del pecado vendrán. Y en cualquier rato los ángeles judiciales de Dios vendrán y te llevarán para rendir cuenta, ¿no? El Señor nos llama a reconciliarnos y estar en paz y en orden por medio de nuestro Señor Jesucristo, siendo perdonados nuestros pecados y reconciliados. Dios es todopoderoso, su justicia es infinita. Su reconciliación es maravillosa. No hay pecado que pueda impedir nuestra reconciliación con Dios. Si venimos a Cristo en humildad, en arrepentimiento, en fe, Él perdonará nuestras faltas y nos reconciliará para conducirnos a esta vida de felicidad en el presente, por la relación con Él, porque nuestra vida, nuestro diseño, clama estar en orden con Dios, adorar y alabar a Dios. Eso es lo que pide nuestra vida. Mientras no le demos eso, nuestra vida va a quedar vacía, insatisfecha, hasta que no seamos reconciliados con Dios. Entonces, finalmente, pues alabemos a nuestro Dios, porque sin nada que merecer, Él nos ha multiplicado la bendición al llamarnos en la obediencia de su evangelio. Por experiencia decimos a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros jóvenes: vuélvanse a Dios, busquen a Dios. Ahí está la respuesta, ahí está la satisfacción completa y la felicidad de nuestras vidas. Es allí. Lo demás son añadiduras. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana por tu bondad en concedernos la instrucción de tu palabra. Rogamos que tu Espíritu Santo forje en nuestras almas, nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestros deseos y especialmente, Señor, nuestra voluntad, nuestra vida cotidiana, para que todas estas verdades tengan un efecto en nuestras vidas, Señor. Gracias por darnos tu palabra, gracias por escribir tu verdad en nuestras mentes y corazones, y rogamos, Padre, que tu bendición sea con aquellos que te están buscando,
Que tu bendición sea con aquellos que buscan la salvación y que les concedas por amor de tu nombre, Señor, que miren a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado para redimir a los pecadores, Padre. Gracias por tu maravillosa obra. Te bendecimos, Padre, tú eres nuestro Rey, nuestro tesoro. Gracias, Padre Celestial, te bendecimos y te alabamos en Cristo Jesús. Amén.